También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca, y las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Vamos, dígale que está a su lado: Dios te escogió para victoria. Dios te escogió para vencer toda artimaña del diablo. Dígaselo, vamos, dígaselo, porque él necesita escucharlo. Vamos, dígaselo el que está a su lado: yo no voy a morir, sino que viviré para contar las grandezas del Señor. Dígale: no vamos a morir de maldiciones, ni enfermedades, ni pestes, ni plagas, en el nombre de Jesús. Dígale: porque somos la iglesia de Cristo. Ahora, usted quiere saber si donde usted está es una iglesia de reino, porque usted tiene que saber eso. Y hablo allá a todas las personas que se encuentran en sus casas. Usted necesita saber si está en un lugar donde realmente hay presencia de Dios. Y este versículo es sumamente importante para entenderlo. Pero quiero contarles algo que ha estado el Señor mostrándome estos últimos días, y es acerca de lo que está haciendo, por supuesto, Satanás. Pero detrás de todo está Satanás. Pero las naciones, los gobiernos hoy en día están atacando a la iglesia y quieren que la iglesia entienda que es una organización religiosa. Escuchen esto: ellos por eso constantemente están diciendo: las iglesias son una organización religiosa, y todo el tiempo están diciéndole a las personas eso. Por décadas los gobiernos le han hecho creer a muchas personas, repito, que la iglesia es una organización religiosa. ¿No he escuchado que cuando alguien le dice: ¿de qué religión es usted? Yo soy de la religión cristiana. ¿Usted es religioso? Yo no. ¿De qué religión es usted? Cuando a mí me preguntan eso y alguien me dice: hey, ¿de qué religión es usted? Yo le digo: de ninguna. De ninguna. No soy una persona religiosa. Recuerde, detrás de todo está Satanás haciéndole creer eso. ¿Y cuál es el propósito de eso? Pues el propósito es debilitar el poder y la influencia que tiene la iglesia. El poder y la influencia que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso el versículo inicial habla acerca de todo lo que hace Satanás y los demonios para afectar el poder de la iglesia. Voy a enseñarles cómo funciona una iglesia como organización religiosa. Lucas capítulo 13, versículo 10. El día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Diga sinagogas, que era como una iglesia. Allí había una mujer. ¿Qué había? Una mujer. ¿Dónde estaba? En la sinagoga, en la iglesia, que tenía un espíritu maligno que le había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Yo quiero que usted aprenda algo importante. Una iglesia religiosa no discierne lo espiritual. ¿Qué pasó aquí? Voy a ponerlo un poquito en contexto. Dice la escritura que Jesús llegó a una sinagoga, y allí en esa iglesia donde se supone que compartían la Torá, la palabra de Dios, había una mujer que llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad. Ese espíritu la tenía encorvada. 18 años. Y el pastor o el líder de la congregación o el maestro que enseñaba, hermano, ni se había dado cuenta, o no discernía las cosas espirituales, más bien. Y eso es lo que sucede con una iglesia cuando se piensa como una organización religiosa. Las personas vienen y van, y las personas vienen y salen igual. Eso no puede suceder en la iglesia del Señor. Pero ¿qué más? Una iglesia religiosa normaliza lo satánico. Note esto: había una mujer con un espíritu de enfermedad. Entonces quiere decir que para ellos era normal ver todo el tiempo a esa mujer. Lo habían visto tan normal. Y mire, escúcheme esto: no normalice lo que es diabólico, lo que es malo. No, usted no me escucharon.
Pero usted no puede nunca normalizar lo que es diabólico, lo que es malo. Nunca lo normalice, jamás, porque estará siendo influenciado por Satanás. Lo que es del diablo y lo que es malo es malo. ¿Escuchó esto? Por eso la profecía de Isaías era que vendrían tiempos, y estamos en esos tiempos donde ahora la gente dice que lo malo es bueno. Llaman las cosas así. Dicen, no, pero no tiene nada de malo. Normalizan lo diabólico, lo satánico. Lo que es malo siempre será malo. Así alguien le ponga adornitos, florecitas. ¿No ha visto que para este tiempo, cuando disfrazan a los niños, le ponen el traje de florecita, le ponen el traje de pitufo, le ponen el... Normalizan lo que es malo. Lo quieren camuflar, disfrazar. Ojo con eso. Una iglesia religiosa es una iglesia atada. Las personas que se congregan están atadas. Atadas a maldiciones, atadas a iniquidades, y siguen y siguen y siguen. No experimentan la libertad. Y una iglesia religiosa, en una iglesia religiosa hay rituales. Sí, se canta, se alaba, se aplaude, todo muy lindo. Pero, repito, todo sigue igual. Solo son rituales. Escuche, cantar, alabar, adorar, tocar, predicar sin la presencia de Dios suena como metal que retiñe y címbalo, que suena horrible. Se necesita la presencia de Dios. Por eso en este lugar le damos la gloria a nuestro Rey, nuestro Señor. Él es el que se lleva toda la gloria y la honra. Ahora escuche, si seguimos creyendo que la iglesia es una organización religiosa, Satanás seguirá tomando ventaja, no solo de ese lugar, sino de la nación. Lo que hoy en día está pasando en Colombia es producto de un descuido de la iglesia. Y hablo de la iglesia en general, porque la gente dejó de ver lo espiritual. Cuando la gente pensó que este presidente sería el Mesías, que iba a salvar a Colombia, mucha gente dijo, no, hay que votar por él, él es el cambio. Sí, el cambio de lo malo, lo peor, lo perverso, lo más diabólico, lo más satánico. Porque la gente normalizó todas esas cosas. Lo vio como normal, como una salida. Decidieron escoger a Barrabás. Escuche, Marcos capítulo 1, versículo 21. Sigamos leyendo. La 1960 dice así. Marcos 1, 21, por favor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga. Otra vez Jesús entra a una sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, cuando escuchaban a Jesús decía, wow, este hombre predica algo tremendo. Este no predica como los religiosos que dicen, dejen esto, dejen aquello, apártense de esto. Y vivían igual. No eran religiosos. Pero cuando escucharon a Jesús fue diferente. Y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces estaba congregándose el endemoniado. Y uno sabe que en la iglesia es un taller, sí, hermanos, es verdad, donde llegamos todos con tantas imperfecciones al Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos llegaron con tantas imperfecciones? Pero a medida que vamos andando en el Señor va rompiendo ataduras, cadenas, maldiciones. Y el que es endemoniado o el que está atado, hermano, es libre en el nombre de Jesús. No puede seguir toda su vida atado ni endemoniado. ¿Alguien me está entendiendo acá o no? Si usted se mantiene firme, perseverante, buscando al Señor, hermano, no toda la vida va a estar ese demonio ahí. Llega un momento donde usted le rinde su vida y su corazón al Señor y ¡pum! Sale ese demonio. Chao. Porque Cristo vino a reinar su vida. Estos días hemos estado hablando acerca del reino de Dios, la importancia de conocer el reino al que ahora pertenecemos. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? Dígale al que está a su lado, por si de pronto no ha escuchado los mensajes estos días, dígale, hermano, ¿qué no sabe que somos de un reino totalmente diferente? Dígale, con costumbres diferentes, dígale, con dialectos diferentes, dígale que con un rey diferente. Por Silas.
Y entonces aquí, ¿qué vemos? Una iglesia religiosa, pero una iglesia atada, una iglesia con ataduras. Entonces, ¿qué es la iglesia según las escrituras? Escuchen, la iglesia según las escrituras, tome nota para los que están ahí tomando nota, es un gobierno que conquista en la tierra. Eso es la iglesia. Un gobierno que conquista en la tierra. Dígale al que está a su lado: somos un gobierno que conquista en la tierra. Dígale al que está a su lado: por eso es que tú ya no eres un fracasado, tú ya no eres un derrotado, ahora eres más que vencedor. Diga: el Señor te escogió para que ahora seas el que gobierna. Vamos a leer otra vez Mateo 16, 18. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca, y las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Por años han querido dañar la iglesia. Desde que Cristo estableció la iglesia, los gobiernos han querido destruirla. Desde Herodes hasta ahora, todos los gobiernos, todos los gobernantes han querido destruirla. Por muchos años quisieron detener el evangelio. La misma religión quiso detener el evangelio, matando miles y miles de cristianos, supuestamente en el nombre de Dios. Por muchos años han querido detenerla, han querido manipularla, influenciarla para detenerla. Pero la escritura dice: las puertas de la muerte ni el infierno prevalecerán contra ella. Aleluya. Cuanto más atacan a la iglesia, más la iglesia crece, más la iglesia avanza y más la iglesia conquista. Yo quiero que tú entiendas lo que ahora eres en el Señor. De esto dependen tus victorias, todas tus victorias. Mateo 16, 19. Y el Señor le dice ahora a la iglesia, se lo dice: te daré las llaves del reino de Dios. ¿Recuerdan lo que enseñamos el jueves? Wow, si usted no lo vio, vaya el jueves, está poderoso. El reino de Dios, parte 3. Dice: te daré las llaves del reino. No es que uno, hermano, yo no sé por qué han dibujado a ese Pedro, es que con un manojo de llaves ahí. ¿Para qué llaves en el cielo? ¿Para qué? La gente cree que es que, y dibuja ahí un religioso ahí con llaves y hacen una imagen con unas llaves. ¿Para qué? ¿Para qué? Si en el cielo no necesitan llaves. Mire lo que dice: eso es autoridad para abrir puertas. Estos lados no están escuchando. Eso es autoridad para abrir puertas, hermano. ¿Alguien me está entendiendo acá o no? Dice: te daré llaves del reino de Dios, hermano, del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Dámela, 1960. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataré en la tierra será desatado en los cielos. ¿Recuerdan lo que le enseñaba el jueves? ¿Cuántos de ustedes han orado: Señor, ahora en el nombre de Jesús, yo ato a los principados, ato a las potestades, ato a los brujos, ato a los... Y los hermanos atan y después desatan. Y yo desato a mi esposa, Señor, líbrala ahora. Yo desato a mi esposo de esa borrachera, yo los desato a mis hijos, desato a las finanzas, desato. ¿Sí? ¿Cuántos han orado así? Pues esas oraciones no sirven si no tienen el respaldo divino. Solamente serían palabrerías, hermano. Por eso el Señor aquí le da la autoridad a la iglesia y le dice: yo te doy el poder y la autoridad de atar y desatar. Cuando tú entiendes a qué reino es el que ahora perteneces, tú tienes una autoridad de parte del Señor para atar y para desatar. Y esto solo funciona para aquellos que tienen rendida su vida al Señor. Si tú estás rendido, tú atas y desatas. Si no estás rendido, no ate ni desate, porque no pasa nada. Aló. Pero ¿para qué Dios nos da esto? Para gobernar. ¿Gobernar qué? Les hemos enseñado, hermano, ¿qué hay? Principados, potestades. ¿Contra qué luchamos? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, brujos, hechiceros, satanistas. Y si nosotros no tenemos esa autoridad, hermano,
Mire, el diablo sigue controlando ese territorio. Donde usted ve discotecas, donde usted ve prostíbulos, donde usted ve más maldad y más pecados, porque hay principados, demonios que están gobernando. ¿Dónde está la iglesia? Hay gente que dice: no, yo tuve que irme de ese barrio porque era tan difícil. ¿Dónde está el poder que Dios le dio? Le voy a contar algo. Desde que llegamos a esta tierra, hermano, había 9,000 habitantes. 9,000 habitantes habían en ese lugar. 9,500 habitantes había. Y el Espíritu Santo me entrega una palabra. El Señor lo primero que el Señor me dice es: gobierna. Entra a gobernar. 9,000 habitantes había. Y el Señor me entrega una palabra de que la nación pequeña iba a ser una nación grande. Ahora tenemos más de 22,000 habitantes. Pero espere, cuando llegamos a una casa, y yo iba pasando por esa esquina. En esa casa, ¿recuerdan la foto que una vez subimos? Le decían la palomera, porque era una casa horrible, pero era una cantina. Había sido una cantina. Y lo primero que el Señor me dice: toma ese lugar. Y para algunas personas: pastor, ¿por qué poner la iglesia en un lugar donde había sido una cantina? Porque es que toca sacar a los demonios corriendo. Y luego salimos de ese lugar, ya porque ya éramos más personas, ya la iglesia estaba creciendo, y pasamos por un lugar donde había una cancha de tejo y billar. Cada vez que pasábamos por ese lugar, mirábamos la gente botada con botellas rotas, gente en la calle, hermano, ahí amanecida. Y pasábamos porque la iglesia quedaba en la esquina. Y nosotros pasábamos, y un día yo sentí en mi espíritu, el Señor me dijo: toma ese lugar. Y voy pasando con el equipo de trabajo y le digo: oigan, muchachos, en 3 meses el Señor nos va a entregar ese lugar. Ellos miraron así como que: y se chifló el pastor. Usted tiene que creerle, hermano, porque aquí estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y sabe una cosa, en 3 meses decía: se vende. En 3 meses decía: se vende el lugar. Y yo llamé al lugar y llamé a la señora. Le dije: hey, necesito que me arriende ese lugar. La señora me dice: no, yo no lo arriendo, yo lo vendo. Y le dije: arriéndemelo, yo sé que usted me lo va a arrendar. No, yo no lo arriendo. 2 días me llamó: ¿usted es el pastor tal? Sí, señora. Le arriendo el lugar. Y lo tomamos. Y ese día, hermano, recuerdo que con los muchachos empezamos a sacar todo ese barro, todas esas botellas, había una cantidad de cosas, y sacamos, limpiamos, hermano. Y ahí empezó a establecerse la iglesia también. Y la gente empezó a llegar. Tomamos posesión de un lugar que antes había sido dedicado y consagrado a los demonios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, no? Y luego el Señor nos lleva a otro lugar y me dice: ahora vas a ir a tal lugar. Y llego a ese lugar y era una de las discotecas más grandes en Restrepo, al otro lado. ¿Recuerdan? Hoy en día es un restaurante. Y el Señor me llevó a tomar ese lugar. Escuche, ese mismo día que nosotros estábamos trayendo las cosas de la iglesia y habíamos sacado todo ese basurero, ¿saben? Se me acerca alguien y me dice así: ya nosotros estamos hablando a ver si lo sacamos de aquí. Apenas estábamos llegando, hermano, y ya el diablo nos estaba haciendo la guerra. Pero yo sabía contra quién era la batalla. La batalla no era contra esa persona, ni la guerra era con las personas de ese lugar. Porque luego me enteré que todos los de ese lugar, porque habían solo discotecas, hermano, se habían puesto de acuerdo, le habían pagado brujos para sacarnos de ese lugar. Ya conocían quién era Roca Sólida. Y encontrábamos animales muertos en la puerta, y encontrábamos sangre en las puertas, y encontrábamos cantidad de cosas, hermano. Pero sabíamos contra qué nos estábamos enfrentando y lo que Dios nos había dicho. Y tomamos la autoridad y se estableció la Iglesia de Restauración Familiar Roca Sólida. Y recuerdan que tuvimos que trasladarnos y nos fuimos a la esquina, La Variante. Y en La Variante había una discoteca. Y yo hablé directamente con el dueño y le dije: necesito que me arriende ese lugar. Y él me dice: ¿qué? No, que es una discoteca. Le dije: no importa, yo necesito que me la arriende. Necesito que me la desocupe esta semana porque la quiero tomar. Así, hermano, con autoridad. ¿Alguien está escuchando acá? Yo le quiero enseñar a usted cómo es que usted tiene que tomar, que usted aprenda a ejercer el gobierno que Dios le entregó a usted en su casa, su familia, sus hijos. Y sabe una cosa, y ese señor inmediatamente me entregó el lugar. Lo mismo, sacamos todo y la iglesia se establece en ese lugar. Nuevamente terminamos el tiempo allá, desocuparon porque ese era más pequeño, y desocuparon otra vez
la que había sido discoteca, pero ya no era una discoteca, era otra cosa, y me dice: pastor, véngase para acá otra vez, no me abandone, venga, tome este lugar. Y tomamos ese lugar nuevamente, y de ahí nos dirigimos a este lugar, y aquí hemos crecido, hemos multiplicado y seguiremos creciendo para la gloria del Señor. Diga conmigo: gobierno. Pero espere, déjeme contarle qué es lo poderoso de todo esto, para que entienda cómo es el gobierno de Dios. Usted puede ir a cada uno de los lugares donde Roca Sólida se estableció, desde el primer lugar hasta ahora, y se puede dar cuenta que donde antes había una discoteca, había un tomadero, una mesa de billar donde la gente iba y era un lugar de perdición, se ha convertido cada lugar en un lugar de bendición. Hay una casa, en la primera hay una casa, en el segundo hay un gimnasio. Por cierto, mi esposa va allá. Allá es donde va mi esposa. Allí hay un restaurante, y allí construyeron una casa más bonita, más elegante. Porque donde se establece el reino de Dios, el diablo tiene que huir. Aleluya. Donde esté la iglesia, el diablo tiene que huir. ¿Alguien me está entendiendo esto, lo que le estoy diciendo? Hay gente que dice: ay, pastor, ahora tengo de vecino o de vecina una bruja. Porque ya puso hasta el letrero. Porque ahora le dicen así: hermanitos. Le leemos las cartas. Mire, hermano, ya eso está, parece que eso parece, hermano, como vender chicle en la calle. Le leemos las cartas, le hacemos tal, le traemos a su marido, le convertimos la suegra. No. Usted mira todo eso, hermano, y hay gente que dice: ay, no, desde que llegó esa gente me enfermé. Desde que llegó esa gente siento que hay escasez. Desde que llegó esa persona siento que hay más, me siento más débil. Desde que ¿alguien ha entendido esto? ¿Le ha pasado? Que dice: uy, desde que llegó tal compañero siento como una vibra. Eso le dicen vibra. Eso no es vibra, hermano. Esos son los demonios que operan en esa persona. Pero escuche esto: si el gobierno de Dios está en su vida, lo que tiene que huir es el diablo. El que tiene que enfermarse es el diablo. El que tiene que correr es Satanás. ¿Alguien está entendiendo esa palabra o no, hermano? Lo que tiene que cambiar es todo lo malo. Si el reino de Dios se estableció en su vida, el que tiene que huir es el diablo, no nosotros. Wow, qué poderoso. ¿Por qué Dios le da el respaldo a su iglesia? ¿Usted sabe cuántas veces han tratado de hacerle daño a esta iglesia? Ya perdí la cuenta. Pero cada vez que han querido hacerle daño a esta iglesia, hermano, el Señor pelea por ella. Aleluya. Y salimos victoriosos. Qué poderoso. Ay, yo quiero que entienda, iglesia, esto. El gobierno es para afectar un territorio, es para afectar su entorno. Para eso es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no es para cantar todo el tiempo aleluya, gloria a Dios, y estar cantando, hermano, en la casa ya barriendo. No, algo tiene que pasar alrededor suyo. Su entorno tiene que ser afectado. No. Los cautivos tienen que ser libres en el nombre de Jesús. Se restauran hogares. ¿Alguien puede levantar la mano aquí de cómo Dios restauró su hogar? ¿Cuántos hogares hay acá restaurados, hermano? Levante la mano para la gloria del Señor. Y los enfermos son sanos. Vamos, diga: los enfermos son sanos en el nombre de Jesús. ¿Alguien está creyendo esto? Eso es lo que sucede cuando el reino se establece. Ahora lea conmigo Efesios capítulo 1, versículo 15. Quiero que se ponga el cinturón, hermano, porque vamos a despegar algo sobrenatural. Quiero que entienda esta palabra. Por favor, un momento, dígale al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a entender esta palabra. No la voy a leer, no la lea por leer, sino escuche lo que el Señor le va a hablar a través de esta palabra. Es una palabra rema para su vida, una palabra poderosa para su vida. Y es lo que el Señor dice que usted es ahora. Mire lo que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Créame, iglesia, ustedes estaban en mis oraciones.
Oro al Señor, digo, Señor, gracias por ellos, por la fe, el hecho de verlos acá, usted buscando al Señor. Yo digo, Señor, gracias por ellos. Oro al Señor por su vida, por su hogar. Están en mis oraciones. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Diga conmigo, espíritu de sabiduría y de revelación. Diga sabiduría, diga revelación, en el conocimiento de Él, para que le conozcas a Él, al Rey, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Wow. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Diga conmigo, yo tengo una herencia. No, dígalo de verdad. Yo no sé si usted cree, pobrecita, pobrecito, a mí no me dejó nada mi papá, a mí no me dejó nada mi abuelo, se murieron y estoy sola, no tengo nada. Escuche, usted tiene una herencia gloriosa en el Señor. Usted tiene lo mejor de Dios, lo mejor del Señor para su vida. Mire, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos creen? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Quiere decir que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está con usted y está conmigo. ¡Wow! ¡Vamos! ¿Alguien lo entendió? Pero espere, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad. Aquí habla de demonios, Satanás, de lo que sea, hermano. Escuche, de lo que sea, hermano, de lo que sea, de lo que sea. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Está escuchando esto? Vamos a repetirlo porque usted no lo escuchó. Sobre todo principado, diga conmigo, demonio, diga diablo y Satanás, lo que sea, quien sea el demonio de rango más alto. Dios dice que puso a Cristo por encima de eso. O sea, el diablo no puede más que Jesús. Los principados no pueden más que Jesús. Llámele todo autoridad, cualquier autoridad está, Dios está por encima de él. Cristo la puso por encima, lo puso por encima. Poder, lo que sea, poder de enfermedad, poder de ruina, llámele lo que quiera, póngale el nombre que usted quiera. Y señorío, por eso él es el Señor de señores. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies a Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vere, la cual, vamos, dámelo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si usted no lo entendió, hermano, quédese sentado. Si usted lo entendió, párese un momento y denle un aplauso al Señor con todas sus fuerzas y da un grito de victoria. Que tú no eres cualquiera, no somos cualquiera. Somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y si Dios le entregó todas las cosas a Cristo y lo puso por encima de todo, Él dice que somos el cuerpo, y como cuerpo Él nos cubre, nos protege, nos guarda, nos sustenta. ¡Aleluya! Santo Dios, necesito que la iglesia se me convierta más pentecostal, hermano. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿qué cree que vino? Un espíritu pasivo. Amén, aleluya. No, hermano. ¿Alguien entiende esto? Cuando uno entiende esas palabras, hermano, yo salto, brinco. Muchas veces he recibido sanidad solo con escuchar esta palabra, porque sé lo que ahora soy en Cristo, lo que recibí ahora en el Señor. Y no ando mendigando ni viéndome como pobrecito. Pobrecito el diablo, que ya tiene el lago de fuego asegurado. Pero la iglesia es más que victoriosa. Wow.
Entonces la iglesia tiene que entender cuál es ahora su posición espiritual. ¿Cuál es su posición ahora? Ay, mostrarle al mundo que pobrecito, que usted no tiene nada. Ay, es que usted no sabe todo lo que yo he sufrido. Hermano, deje de estarse restregando esas cosas del pasado. Deje de estarse restregando, hermano, lo que el diablo quiere que usted se restriegue. No, usted tiene que creer lo que ahora es en el Señor. Tiene que creer lo que Dios ahora le entregó. Tiene que entender cuál es su posición ahora espiritual acá en la tierra. Mira, voy a enseñar una cosa. Cuando llega, por eso es que los gobiernos hacen eso. La iglesia es un sistema religioso y entonces vamos a darle a la iglesia pan y la gente hace cola para el pan y vamos a entregarle esto y la gente corre todo lo que diga eso. Le vamos a dar un tamalito para que vote por este. Le vamos a dar, hermano, y por eso es que usted sigue siendo pobrecito y seguirá siendo pobrecito, porque usted no entiende que su padre es el rey de gloria, que su padre es el dueño del oro y de la plata, y que usted lo único que necesita es rendir su vida al Señor, porque Él es el que abre y cierra puertas. Dígame un solo mendigo, uno solo, que Jesús haya sanado y haya seguido siendo mendigo. Dígame un solo enfermo, ciego, que Dios lo haya sanado y se haya quedado pidiendo limosna. Ni siquiera Bartimeo, porque luego dice que saltó y siguió al Señor. Cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor, deja de ser pobrecito y se convierte en hijo de Dios. Wow. Dígale que está a su lado, estamos aquí para gobernar. ¿Qué estás gobernando? Dime. ¿Has escuchado la canción cristiana que dice: mi mujer me gobierna? Ay, mi mujer me gobierna. ¿Será lo único que gobierna? A su esposo. Hermano, ¿alguien me está entendiendo, no? Llegó el tiempo de que nos levantemos como iglesia y tomar posesión de todo lo que el Señor nos ha entregado. Ay, santo Dios. ¿Dónde vive usted? Mencione el barrio donde usted vive. Menciónelo. Ahí, menciónelo. Mencione el barrio donde usted vive. Ahora diga: ese es mi lugar, mi territorio. Yo gobierno ahí. Así que si le llega una bruja y se le vive al lado, que se convierta o se vaya en el nombre de Jesús. Yo recuerdo la pastora, cuando antes de ser pastora, ella trabajaba, ella era peluquera, ella me peluqueaba el cabello, aunque no lo crea. Me cortaba el cabello, en serio. Y en ese entonces me cortaba el cabello. Ya estaba nueva y ella no se había dado cuenta, y enseguida ella vivió una señora, una bruja, porque no le puede llamar otra cosa, una bruja. Era una bruja. Y sabe, una vez se le acercó ella a la pastora Lelis, repito, en ese entonces era apenas una líder, y le dice a ella, le dice: desde que usted se vino a vivir aquí, yo no me he podido desdoblar, no he podido hacer nada. Que alguien se le acerque y le diga eso, que le diga: desde que usted se vino a vivir a esta casa, desde que usted vive en este lugar, sabe que yo no puedo hacer nada, me he enfermado. ¿Por qué? Porque Dios pelea por usted. Pero que tenga uno que irse, que se vaya al diablo. Esto está fuerte, hermano, y usted no se le nota. Diga conmigo: yo soy la autoridad de ese territorio. Diga esto, escuche, porque cuando usted diga esto, vea, hermano, algo espiritual va a pasar, algo poderoso va a suceder con su esposo que no se ha convertido, sus hijos. Pero el diablo, los demonios que han tenido atada a su familia con idolatría, brujería, hechicería, con cantidad de vicios y todo eso, hermano, tiene que soltarlo en el nombre de Jesús, porque usted es el que gobierna. Usted es el que gobierna, usted es el que tiene la autoridad sobre su esposo, sobre sus hijos, no el diablo. El diablo tiene que huir en el nombre de Jesús. Mire, Adán tenía una tarea. Dios le había dado la tarea a Adán y le dice: Adán, gobierna, sojuzga la tierra. Y mire lo que pasó. Pero en Lucas capítulo 4 versículo 5, mire lo que sucede. Extraordinario. Y le llevó el diablo
a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, el diablo toma al Señor y lo lleva y le dice: mira, todos los reinos, aquí están todos los reinos. Y se los mostró. Y le dice el Señor: a ti te daré esta potestad, se los voy a entregar, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Ahora le dice el diablo: vean, yo le voy a entregar esto. Es como negociar con el diablo, ¿me entiende? Como si le dijera a una bruja, le dijera: vean, ¿sabe qué? Tranquila, déjeme vivir acá, tranquila, que yo a usted no le voy a hacer nada. Además, como dicen algunos, no, es que nosotros hacemos magia blanca, magia negra, magia de florecita, magia de rosadita. Todo eso es brujerías, hechicerías del diablo. Quien diga que es magia blanca, eso también es satánico. Y empiezan a negociar con uno. Venga, no, mire, y si usted negocia, tenga yuca. El diablo se lo arrastra. No se negocia con el diablo. Al diablo se le sacan el nombre de Jesús. Jesús usa la palabra, hermano, y lo pone en su lugar. Y le dice: mira, así no es. El Señor sabía cuál era la forma de poder obtener nuevamente lo que Adán había perdido. Y fue en la cruz del Calvario y pagó el precio. Por eso cuando Él dice consumado es, Él dice: ya todo está cancelado, ya todo está pagado. Y ese poder y esa autoridad la toma y se la entrega a la iglesia. ¿Alguien está escuchando acá o no? Ahora usted tiene que poner en acción, hermano, ese gobierno. Póngalo en acción. No sé si me hago entender, pero usted sigue llegando a buscar: necesito trabajo, soy un hombre soltero, soy una mujer necesitada. Hermano, así recibe migajas. Escúcheme esto en el nombre de Jesús. Las puertas que el Padre abre para sus hijos son las mejores. Tú no tienes que mendigarle a nadie nada. Él tiene una puerta reservada para ti. Él tiene puertas abiertas para sus hijos. Solo entrégale realmente tu vida a Él. Sé parte de este reino. Entienda lo que Dios está haciendo, porque cuando tú lo entiendes, hermano, la puerta se abre. No tienes que mendigar, no tienes que rogar. Solo ríndele tu vida y tu corazón al Señor, que Él se encarga de abrir la puerta que tú necesitas. Oh, santo. Escúcheme bien. Quien gobierna el mundo espiritual lo gobierna todo. A algunos se nos ha olvidado esa posición que Dios nos dio y dejamos de gobernar en lo espiritual. Y escuche, lo espiritual afecta a lo natural, y se nos ha olvidado eso. Dejamos de darnos cuenta que el que afecta a lo espiritual, o el que entiende lo espiritual, afecta a lo natural. Y hacemos todo lo contrario. Queremos conseguir lo natural y buscar lo natural y pelear con lo natural. Y lo natural, no, hermano, así no es. Ay, yo quisiera que se entendiera esto como yo lo he entendido. Voy a enseñarles algo que si en serio, hermano, usted lo logra poner en práctica, vas a ver un avance sobrenatural. ¿Cuántos lo quieren escuchar? Pero dígale al Señor primero: alumbra los ojos de mi entendimiento. Díselo con todo tu corazón, de verdad, con sed de Dios. Dile: Señor, en verdad deseo, anhelo que alumbres los ojos de mi entendimiento. ¿Están listos para eso? Tomen nota. El reino es un gobierno. Ya usted lo aprendió. El reino es un gobierno. Lo hemos aprendido todos estos días. Pero también es cultura. Diga conmigo: gobierno. Diga: y cultura. Ok. El reino o el gobierno, repito, es para gobernar. La cultura tiene que ver con el comportamiento. Tiene que aprender esto. Porque tal vez usted dice: yo ato, yo echo fuera, yo doy y quebranto. Y se mete, hermano, 4 o 5 días en ayuno aguantando hambre, hermano. Y usted dice: uy, oré, me desgasté, me puse flaco y no vi nada, no he visto resultado. Ok, ¿sabe por qué? Le falta lo más importante: cultura. Espérate, porque yo sé que usted está como que, ¿qué es eso?
Repito, cuando estamos hablando de gobierno, estamos hablando de ejercer autoridad sobre un territorio. O los demonios, lo espiritual. Mejor dicho, los demonios tienen que saber que usted es el que manda. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos, José? Vámonos para otro lado. Los demonios tienen que saber que usted es el que manda. Sí, porque así usted le va a llegar: fuera, fuera, diablo, fuera, fuera, fuera. El diablo se le burla en la cara, pensando porque no tiene ni cara de autoridad. Esto es ejercer gobierno. Pero la cultura es comportamiento. Cultura es un conjunto de creencias, valores, comportamientos, conocimiento, tradiciones y características de un grupo social. O sea, en pocas palabras, cultura es comportamiento. Cuando a uno lo ven en otro país, vamos a hablar uno se encuentra con un gringo. No llega a ese país allá, no llega allá a Estados Unidos y lo ve uno un gringo, y empezando con que el caminado, le ven el tumbado a uno. Le ven el tumbado, ¿sí o no? Y lo ven a uno ya los rasgos y dicen: oh, dicen así: oh, Juan Valdés. ¿Sí o no? Porque asocian. Dicen: oh, tú eres colombiano. ¿Sí o no? Le ven el tumbado. Escuche lo que le voy a enseñar, porque tu comportamiento va a mostrar cuál es el reino al que tú perteneces. En el mundo espiritual, los demonios saben, conocen, ellos huelen, saben, hermano. Ellos saben qué persona pertenece. Ellos cuando ven a un hijo de Dios dicen: por acá no se puede. Pero cuando ven a un carnalito así chungüengüenchachi, todos cristianitos así de a peso, dicen: tocayo. Pero espérate, porque es que ahí vamos. No solamente es porque usted piensa que comportamiento es orar, ayunar, leer la palabra, venir y congregarme, dar el diezmo juicioso, decir amén, gloria a Dios, aleluya. Y eso es, no, eso es una parte. Eso apenas es una parte, hermano. Es una parte. Todavía falta mucho. Entonces, ¿cómo funciona? Escucha. Vamos a mirar Mateo capítulo 25. Le voy a enseñar algo acá. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. Diga conmigo: siervos. Diga: siervos a la hora de servir, hijos a la hora de pedir. No lo entendieron. Sí, hay personas pidiendo como siervos y por eso comen como siervos. Se ven como siervos, no como hijos. Siervos a la hora de servir, porque todos hemos sido llamados a servir, pero somos hijos de Dios. Ok, dice: y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces nos vamos a centrar en este hombre. Lo vamos a llamar Fike. Vamos a llamar el 5, el quinto. El quinto. Entonces este hombre, escuche, tenía el comportamiento correcto para recibir más de Dios. El que tenía 1, ese no sabía ni de qué reino era, ni quién era su rey. Por eso hizo como hizo. Trabajó como se le daba la buena voluntad. Y por eso Dios le quita el talento y se lo entrega a este. Quiere decir que este terminó con ¿cuántos? Con 11. Hay unas características que este quinto me enseña
que todo hijo de Dios debe tener, o comportamiento. Primero, fue diligente. Eso hace parte. Oramos mucho. Somos buenísimos para orar. Aleluya. Pero diligencia, poca. ¿Cómo se conoce un verdadero hijo de Dios? Por la diligencia. Una persona diligente. Cuando alguien me dice, uy, esa persona sí que es diligente. Y cuando él dice, yo soy cristiano, dice, con razón. Claro, es que se le nota. ¿Alguien está entendiendo? Okay. Era una persona diligente. Y por eso tenía capacidad. Eso es importante, hermanos. Pero ¿qué más? Era honesto, íntegro. O sea, no se torció. No es de esos cristianos, hermano, hoy en día que se lanzan a la política y se tuercen, hermano. Cristianitos de a peso. Los cristianitos que se ven involucrados en negocios chunchullos torcidos. Esos no saben ni de qué reino son. Si supieran de qué reino son, hermano, ni siquiera se aliarían con, harían alianza con las tinieblas. Más bien afectarían las tinieblas. Una vez alguien dijo, no, es que yo me voy a lanzar por tal partido porque es que conviene. Me conviene, ¿le conviene? Untado ya está, del diablo. Si usted es hijo de Dios y usted tiene llamado a un escenario donde las tinieblas han estado ejerciendo por años, hágale, hermano, porque el Señor lo respalda. Pero hágalo con el diseño correcto. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Para afectar. Que sea como un Daniel, que sea como un José, que sea como un... ¿alguien está escuchando esto o no? Bueno, eso, aleluya. Porque, hermano, ahí Dios le abre puertas poderosísimas. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más? Entonces, este hombre era muy entendido. Se necesita entendimiento para poner en práctica todo esto, hermano. Cuando uno tiene el entendimiento, por eso decíamos, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, y lo aprendimos, que cuando el reino de Dios viene sobre nuestra vida, lo primero que hay una metanoia, un cambio de mente. Se establece el reino y empieza a cambiar mi manera de pensar. Y cuando hay una metanoia, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de propósito, yo entiendo las cosas perfectamente. A mí nadie tiene que decirme, mire, esto es pecado, esto es pecado. Yo sé que es pecado. Pero lo peor es que alguien que esté haciendo algo que no es correcto y uno se lo quiera corregir y se crea que está bien, si ni siquiera ha cambiado su manera de pensar. Dígame que me está entendiendo. Vamos, dígame que usted sí me está entendiendo la palabra del Señor. Así es, hermano. Me pasó con mi esposa cuando aprendió a manejar carro. Ya, mi esposa era... Cuando usted ve el carro que pasa así, no soy yo, es mi esposa. Sí, un día me pasó. Me llamó alguien y dijo, pastor, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Pasó por el lado mío y apenas sopló el viento. Y yo estoy en mi casa, yo no tengo el carro. Pero cuando mi esposa empezó a manejar el carro, hubo detalles que yo tuve que decirle, amor, ojo con esto, no metas el close así, hace esto, enseñándole, para que aprendiera la forma correcta. Se necesita, ¿alguien está escuchando esto? Se necesita que alguien nos direccione, alguien que tenga la mentalidad y la capacidad. Yo sé que Dios está formando aquí mucha gente con mentalidad de reino. Aquí hay gente joven que tiene un conocimiento en el Señor, una revelación en el Señor preciosa. Y cuando hablo de revelación no estoy hablando de algo por ahí como rebuscado. No estoy hablando de esto. Pon en práctica la palabra. Es obediente a la palabra. Eso es revelación. Entonces vemos a un hombre aquí que tenía esas virtudes. ¿Qué más? Confiable. Era confiable. Era confiable. Mira, hay personas que usted le dice, hermano, ¿cuándo debe esta plata? Y después, oye, ¿se acuerda de la plata que le presté? ¿Cuál?
Ay, Dios mío. Tenía carácter. Si este hombre no hubiera tenido carácter, no hubiera llegado a ese nivel. Y usted tiene que entender algo, mi amado. Esta iglesia es una iglesia de multitudes. Esta es una iglesia de multitudes. Por eso estamos formando gente que tenga carácter. Así se forma una iglesia de multitudes, para que la iglesia se sostenga. Aleluya. Wow. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio, y le dio más. Entonces, porque tomó el comportamiento correcto. Eso es cultura, hermano. ¿Usted qué pensaba? Hay gente que se ha metido tanto, son tan espirituales que dicen: ay, pastor, yo me la paso ayunando, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Los fariseos, hermano, y los escribas transcribían la ley y eran más religiosos. Entonces, eso no te hace sabio. Eso no te hace una persona confiable. Eso no te hace una persona íntegra. Wow. Ahora escuche. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se ha estancado mis finanzas? ¿Por qué se estancó, Señor, mi vida espiritual? ¿Por qué me siento como estancado en estas áreas? ¿Qué pasará, Señor? ¿Por qué en mi hogar no ha pasado nada, Señor? Y el pastor suelta unas palabras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué será? Aquí está la clave. Escuche. A mayor entendimiento, mayor capacidad. Repito, a mayor entendimiento, mayor capacidad. A mayor capacidad, mayor responsabilidad. Dejaste de ser responsable con lo que Dios te dio. Tú tienes que ser responsable con lo que el Señor te dio. Si te dio un talento, sea responsable con eso. No espere más. Por eso hay personas que se les estanca, se detiene la bendición, porque Dios les bendice, pero no son responsables con lo que reciben. Y Dios dice: hombre, ¿me vas a hacer quedar mal? ¿No te puedo dar más? Y usted le está orando al Señor: dame más, bendíceme más. Y Dios dice: no se puede, porque tienes un comportamiento errado, equivocado. Dígame que me está entendiendo. El entendido sabe que tiene una gran responsabilidad, hermano. El que yo esté aquí parado predicando la palabra, sé la responsabilidad tan alta que tengo. Mi testimonio, mi ejemplo, hermano. Yo he tenido que negarme a muchas cosas, darle duro a este viejo hombre, hermano. ¿Entendido? Ahora escuche. Todo está en nuestro comportamiento. Mira, hay personas que el Señor les dio un talento y se vuelven soberbias. Un talento, un talentico, y ya se creen la mamá del chavo. Un talento, hermano, y eso se creen, se inflan. Hermanos, no miran a nadie, no saludan a... Ay, hermano, yo conozco gente que estaban en la miseria, hermano, y el Señor los bendice y ahora no saludan a nadie. Miran así. Y no es la ceja operada. La soberbia. ¿Cómo espera que Dios le dé más si hay un corazón soberbio y altivo? Comportamiento equivocado detiene bendiciones. Se lo repito. Comportamiento equivocado, se detienen bendiciones. Aún su salud se puede ver afectada por su mal comportamiento. No tomas el comportamiento correcto, no cuidas tu cuerpo y se enferma, se afecta. Y no le eche la culpa a nadie. Eso es. Esto es reino. ¿Qué creyó? Que reino era: tócalo, sopla, llévalo, arráncalo. Eso se convierten en fábulas, hermano. Eso no es así. Tienes que entender cuál es el reino al que pertenece. Toda la cultura está aquí. Aquí está la cultura del reino, aquí está. ¿Cuánto leen los proverbios? ¿Y cuánto de ello pone en práctica? Entonces, una iglesia de reino es aquella que con su conducta afecta su entorno. Si tú no afectas el entorno te afecta.
Hechos capítulo 2, versículo 47. Por favor, ¿me la puedes poner en la PDT? Hechos 2, 47. Dice así: alababan a Dios. Mire, 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 mire. El pueblo. Dice, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. ¿A quién estimaba el pueblo? Dígalo, dígalo. ¿A quién estimaba el pueblo? A la iglesia, a los discípulos, la iglesia que se había formado, que estaba formándose. ¿Y por qué? Cada día en el Señor añadía Dios a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces miren lo que sucede acá. Cuando ellos tomaron un comportamiento correcto, el pueblo empezó a alabarlos y a decir: wow, eso sí es un verdadero evangelio. Ellos no son religiosos como los fariseos. Y entonces Dios, al ver que ellos estaban tomando un comportamiento correcto, añadió. Por eso es que esta iglesia ha venido creciendo y seguirá creciendo, porque Dios ha visto el comportamiento correcto. Cuando tomamos un comportamiento correcto, la gente es atraída. La gente empieza a decir: lléveme a la iglesia, yo quiero ir, yo quiero conocer a ese Dios. No, el pastor, no estoy hablando del pastor, no estoy hablándole ni siquiera de esa estructura. Le estoy hablando de lo que se siente y se vive en este lugar, porque acá hay presencia de Dios, hermano. Usted puede llegar a la hora que sea y usted siente que cambia el ambiente. Acá hay una presencia gloriosa del Señor. Comportamiento correcto. Y Dios añadía los que habían de ser salvos. Entonces, su crecimiento está en este código, porque esto es un código. Recuerden, los códigos son reglas de comportamiento. ¿Cuál es? Usted tiene una nueva cultura ahora. Sí, perdóneme. Si aprendimos de nuestros padres a ser chambones, torcidos, malos, hacer las cosas mal, porque eso fue lo que vimos en nuestro contexto familiar y cultural, porque lo hemos visto. Entonces ahora pertenecemos a otra cultura. Tiene que cambiar su forma, su comportamiento. Si el reino de Dios se estableció en su vida, usted tiene que tener otra cultura. ¿Yes o no yes? Dígame que me entiende. ¿Sí? Dígame que me está entendiendo. Claro, yo ya no hago lo que hacía antes. No, yo aprendí. Incluso les voy a contar una cosa. Mi papá fue muy infiel. Tuvo una cantidad de mujeres y una cantidad de hermanos. Yo tengo una cantidad de hermanos. Infiel. Es la verdad. Pero yo dije: esa es cultura vieja, cultura del mundo, cultura que me trajo dolor, tristeza, hería, lastimaba. Además, atado a demonios, porque esos son demonios lo que trae ataduras. ¿Está entendiendo esto? Tú empiezas una cultura diferente, un comportamiento diferente. Cuando hay hombres que miran todavía así a las mujeres así, están en la chuleta, hermano. No se sabe qué reinos son. Espérate. Mateo 13:33. Dígale al que está al lado: esto se va a poner bueno. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Diga conmigo: la levadura afecta la masa. Entonces está diciendo el Señor que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Quiere decir que el reino de los cielos vino a afectar el mundo. ¿Recuerdan lo que les decía hace 8 días? Médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, fontaneros, estilistas, bueno, toda la profesión que ustedes tengan, todo lo que usted estudió y se preparó y se formó, todo eso, allí el Señor quiere establecer su reino. Qué maravilloso, qué maravilloso. Pero usted tiene que afectarle. ¿Sí ve? Uno no puede decir: uy, no, pero que alguien llegue a la casa con un dialecto del mundo,
y después de haber estado en la iglesia, de orar, de adorar al Señor, de servir al Señor, y llega a su casa y empieza con un dialecto así como que, uy, ¿pero qué? ¿Se le pegó lo de sus compañeritos? ¿Le ha pasado? Eso es como, ¿a usted no le ha pasado que usted se va, por ejemplo, digamos, usted se va a vacaciones, se va una semana aquí nomás, a Pasto, y usted llega una semana y llega, hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. ¿Pero qué le pasó, hermano? Ay, es que me quedé unos días y se me pegó. ¿Qué le pasa? Madure. ¿Sí me entiende? Y hay gente así, hermano, anda como mundano y se le pega a lo mundano. Ay, qué pena. Ay, es que se me salió ni que nada. Usted no sabe qué reino es, hermano. A nadie está afectando. Usted es masa, no es levadura. El reino de los cielos dice que es como la levadura que afecta la masa. Quiere decir que el reino, cuando vino a su vida, tuvo que haberlo afectado tan poderosamente. Y cuando usted llega a un lugar, ¡pum!, hermano, tiene que afectarlo. No será afectado. Hello. Oh. Uy, amo esto. Amo esto. Sí, hermano. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. No diga, yo lo aprendí, es que yo aprendí esto de mi papá, yo aprendí esto de mi mamá, yo aprendí esto de mi tía, es que me crié con mi abuelita y aprendí esto. Lo lamento, tú ya no eres de ese reino. Ahora perteneces a un reino celestial y tu Padre es Dios. Hable como Dios habla. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso se estancan las bendiciones. Dios dice, ¿para qué le doy más? Míralo, míralo, míralo. Apenas le di un don y míralo, míralo, míralo. Todo mundano. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí le llegó. En Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús vuelve a enseñar lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuántos están oyendo la palabra? No, en serio, ¿cuántos están oyendo la palabra? Y las hace. Quiere decir que usted aquí sale a hacer lo que el Señor le dijo. Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué sucede? Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escúcheme bien. Su hogar, su familia, sus hijos, su empresa, lo que sea que usted tenga, lo que sea que usted posee, jamás de los jamases, jamás, ni su vida, ni su salud, ni nada, jamás de los jamases caerá si el fundamento es correcto. Si el fundamento es Cristo, jamás caerás. Jamás. Él es el fundamento correcto, Cristo. Usted lo aplaudió así como que, mire, pero ¿por qué Jesús estaba diciendo esto? Porque Él estaba hablando en el monte, dice, llamado el de las bienaventuranzas. Todo el mundo se aglomeró y la gente estaba ahí. Y Él empezó a enseñarles por parábolas y les enseñaba acerca del reino. Y la gente estaba ahí, y Él les dice, lo que acaban de escuchar, lo que ustedes acaban de oír, tienen que ponerlo en práctica para que funcione. Eso es lo que el Señor dice. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Pues salir y empezar a poner en práctica. Por ejemplo, el Señor enseñó que tenía uno que perdonar a los enemigos. Y ahí enseña eso. Y entonces el que salía diciendo, uy, es que hace rato no le habló al Manolo, que el Manolo me ofendió, que lo perdone Dios. No, hermano, el Señor enseñó ahí que usted tenía que perdonarlo y que tiene que buscar ese perdón. Entonces el que sale tiene que empezar a tomar. Y se acercaba a él y le decía, mira Manolo, órale Manolo, te perdono Manolo, porque me ofendiste, y te perdono con todo mi corazón de verdad. Y ¡pum!, descarga, siente paz. ¿Sabe qué decía esa persona? Esta persona, cuando se iba, ¿me perdonó? ¿A mí? ¿Yo siendo tan malo? Tiene un comportamiento diferente. ¿Qué será? El reino se estableció sobre él.
Así es de práctico. Así es, así se practica. El Señor le decía: si dos hermanos están enojados, antes de que traigan la ofrenda, pónganse de acuerdo. Vaya, deje la ofrenda ahí, no se la lleve, dice la palabra. Deje la ofrenda ahí, vaya, busque a su hermano y reconcíliese con él. Práctico. Eso es comportamiento. El comportamiento correcto te abre el mayor número de puertas. Oh, santo. Tenemos que afectar, hermano. Afectar este mundo. Mis amados, estamos en tiempos difíciles. Jesús lo enseñó. Él dijo que en estos tiempos finales se levantarían muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, que engañarían a todas las personas, a mucha gente. Y mucha gente está siendo engañada con falsas enseñanzas, enseñanzas que no edifican, que solamente te animan, te entusiasman, te levanta el ánimo, pero no te exhorta, no te lleva a tener una conducta diferente, una conducta que glorifique al Señor. Tenga cuidado. Estamos en esos tiempos, porque un reino mal enseñado es manipulador y conveniente. Sería manipulador y conveniente. Cuando el reino de Dios se establece, ejercemos gobierno y cultura. Diga conmigo: gobierno y cultura. Y todo lo demás viene por añadidura. Diga: gobierno y cultura. Y todo lo demás viene por añadidura. Así es. Ya. Eso es todo. Les preguntaba el jueves: ¿cuántos sueñan con una hermosa casa? Amén. ¿Cuántos sueñan con carro nuevo, 0 kilómetros? Amén. ¿Cuántos? Todo eso. Uno sueña, tantas cosas que uno sueña. Y Dios dice: mira, ¿por qué te afanas por esas cosas? ¿Cuál es el afán de tener dinero, plata? ¿Para qué? ¿Para dañar su corazón? ¿Para volverse orgulloso? Hay gente así: Señor, si me dieras dinero, yo sería más votado. Pero votado quién sabe dónde. Hay gente así, que Dios no le puede dar riquezas, porque si se las da se pierde, se vuelve peor. Hay gente, hermano, que no puede todavía recibir eso. Necesitas conocer primero el reino, ser formado en el reino, que el Espíritu Santo te enseñe que Él es el mejor maestro. ¿Cuál es la conducta correcta? ¿Cómo comportarnos como verdaderos hijos de Dios? No ande en la calle gritando. Yo no soy de los que ando en la calle diciendo, bueno, hay gente que lo conoce a uno. Uno está por ahí y lo miran: ah, este es el pastor. Ah, este es el pastor, ¿sí? Debe ser por el peluqueado, ¿no? Lo conocen a uno, sí, hay gente que lo conoce a uno por eso, por el peluqueado. Pastor, gente de Villado, yo oí: ah, usted es el pastor John. Sí, señora. Pero digamos que hay gente que yo no ando diciendo que soy cristiano. No me gusta estar diciendo: yo soy cristiano, aleluya. Ay, aleluya. Y me pongo una cruz aquí para que todo el mundo diga: ay, vea tan consagrado. Ay, con esa cruz se ve tan puritano, tan consagrado, y después por allá tomando en la cantina. Yo no necesito esa basura. No necesito mostrar eso. Escuche, el verdadero evangelio se demuestra en la forma como tú llegas a un lugar y saludas, cómo tratas a las personas, cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tus hijos. Porque yo puedo estar aquí muy lindo y usted dice: uy, qué pastor, qué unción, uy, santo. Y yo llego a mi casa, hermano, y le grito a mi esposa y trato mal a mis hijos y me la paso gritando, hermano. Qué reino ni qué nada. El diablo es el que está allá. Y no lo hablo solo por mí, también lo hablo por usted. Tenemos que tener un comportamiento correcto, el comportamiento que afecte a la gente. Yo amo las almas, y por amor a ellas yo digo: Señor, tengo que aprender a comportarme correctamente. Tengo que comportarme correctamente, como dice tu palabra. ¿Me hago entender? Así tiene que ser. Ese es el verdadero reino de Dios. El reino de Dios no se esconde. Yo soy cristiano y estoy esperando a que el Señor venga por mí. Señor, ven
ven pronto, Señor. Me siento atacado por el diablo, me siento atacado por las tinieblas, siento que el mundo me oprime, Señor. Ay, Dios mío bendito, ven. La Biblia dice que somos luz en medio de la oscuridad. Estamos para afectar al mundo, afectar a las personas. Hay necesidad en las personas. Hay gente en las drogas, en el alcohol. Cerca a usted hay una persona, un compañero, un familiar que necesita de Dios, y ellos necesitan ver el comportamiento correcto para que un día también le entreguen su vida a Cristo nuestro Señor. Amén. Aleluya.